Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo del martes 11 de junio hablando de las consecuencias que han traído consigo las pasadas elecciones europeas. Pues tras el varapalo sufrido por Sumar y por los partidos de izquierda en general, Yolanda Díaz ha dimitido como coordinadora de su formación política. En estos meses siento que no he hecho las cosas que debía hacer y las cosas que mejor sé hacer. La ciudadanía, sin duda, lo ha percibido. Muchas gentes, muchas voces distintas me lo han ido diciendo. En estos meses he tenido la certeza de que la política se dedicaba mucho más a sí misma que los problemas de la ciudadanía. La ciudadanía no se equivoca cuando vota y tampoco se equivoca si decide no ir a votar. Es siempre nuestra responsabilidad y en este caso, y sin duda ninguna, es mi responsabilidad. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino, que sin duda debe ser colectivo, tanto en el seno de Sumar como en las organizaciones que forman parte de la coalición de Sumar. El haber conseguido solo 3 escaños en las recientes elecciones europeas ha significado una dura derrota para Sumar, por lo cual Yolanda Díaz ha tomado esta decisión pese a haber sido ratificada en marzo como coordinadora por la Asamblea Constituyente de su partido. De momento, la hasta ahora líder de Sumar seguirá siendo parte del gobierno como vicepresidenta segunda y también continuará siendo presidenta de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. ¡Anda, mira! Resulta que se va del cargo de coordinadora de Sumar, pero se queda de vicepresidenta del gobierno. ¿En calidad de qué? Yo pensaba que había accedido a la vicepresidencia del gobierno por ser la líder de Sumar. Si deja de ser líder de Sumar, ¿no debería dejar su puesto en el gobierno al nuevo líder de Sumar? ¿No debería invitar a alguien a ser vicepresidente del gobierno? Ah, no, perdona, es que como vicepresidenta del gobierno tiene un sueldete muy apañado. Dice que hay que abrir un debate. Que es la frase que dicen todos los políticos cuando no quieren dar explicaciones. ¿Cómo que hay que abrir un debate? ¿Por qué no lo abre usted? ¿Por qué no ha aprovechado su comparecencia para decir qué es lo que cree que se ha hecho mal y qué cree que se debería hacer de otra manera? Bueno, en cualquier caso tampoco le vamos a pedir peras al olmo. Yolanda Díaz es alguien que allá por donde ha ido pasando ha ido dinamitándolo todo, desde el BNG a En Marea, Podemos y ahora Sumar. La verdad es que es una fuerza destructiva de la naturaleza y, bueno, pues tenemos que agradecerle que vaya reventando todos los movimientos de izquierda en los que recala. Yo le pediría en ese sentido que se afiliara rápidamente al PSOE, a ver si nos ayuda a liberarnos del mayor cáncer que tiene nuestra democracia. De todas maneras, lo importante de esta noticia, pues que ya tenemos primeras consecuencias en España del resultado de las elecciones europeas. Saben ustedes que las elecciones europeas han mandado una onda de choque por todo el panorama político de la Unión, onda de choque que ya ha provocado convocatoria de elecciones anticipadas para la Asamblea Nacional de Francia, la dimisión del presidente del gobierno belga y ahora pues la dimisión de Yolanda Díaz al frente de Sumar. No cabe mejor ilustración de hasta qué punto han sido fundamentales estas elecciones europeas. Votar para el Parlamento Europeo, como ven ustedes, puede tener una enorme importancia. Y todavía faltan más consecuencias. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en un país como Alemania, donde la coalición gobernante ha sufrido un varapalo tremendo y donde el ascenso
de la extrema derecha, de la AfD, pues ha lanzado un clarísimo mensaje de que si no hay cambio de rumbo, a la clase política tradicional alemana se le va la cosa de las manos. La debacle de los verdes y de los liberales y de los socialdemócratas en Alemania, pues tiene que tener una respuesta. Veremos cuál es. Mientras tanto, pues aquí en España, con esa dimisión de Sumar, se abre la pregunta de ¿y ahora quién dirige ese engendro? A todo esto, las risas que se oyen al fondo son las de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias está muerto políticamente, pero ahora ve como el cadáver de su enemigo Yolanda Díaz pues pasa por la puerta de su casa. ¿Quién sucederá a Yolanda? Veamos qué está sucediendo en Sumar. Seguimos con la crisis de Sumar porque los malos resultados en las últimas elecciones dejan a más de un señalado, aparte de su hasta ahora líder Yolanda Díaz. Ahora todos los dedos apuntan a Íñigo Errejón como otro de los responsables del fracaso de esta formación política. Desde varios sectores de la izquierda señalan que tanto Yolanda Díaz como Íñigo Errejón han querido hacer de Sumar una marca blanca del Partido Socialista. Sumar ya acumula 4 varapalos seguidos tras las elecciones en Galicia, País Vasco, Cataluña y ahora la recientes elecciones europeas, por lo cual dentro de la formación señalan a Errejón por ser otro de los líderes que ha influido en las decisiones del partido recientemente, teniendo en cuenta que dentro de Sumar todas las decisiones hasta ahora se tomaban de manera cerrada por el grupo conformado entre Díaz, Errejón, Bustinduy y Urtasun, que según fuentes del partido aseguran a Voz Populi, en varias ocasiones iban por vía libre. Bueno. Íñigo, que van a por ti. Haz algo. Ayer Juan Carlos Monedero se, regodeaba en la caída en desgracia de Sumar y volvía a hacer llamamientos a no sé qué gaitas o regeneraciones o recomposiciones o reunificaciones de todo ese movimiento a la izquierda, de la izquierda, de la izquierda. ¿Es Íñigo Errejón un candidato adecuado para dirigir Sumar? Pues, hombre, debería decir que no, pero voy a decir que sí, a ver si tenemos suerte y le ponen al frente de Sumar y no se come un colín y continúa el descenso hacia el abismo de esa formación tóxica llamada Sumar, que no es más tóxica ni menos tóxica que Podemos, son simplemente distintos aromas de un mismo tipo de helado. Resulta curioso que se odien tanto entre sí, cuando en realidad todos son lo mismo. Al final, pues de lo que se trata es simplemente de luchas por ver quién tiene el poder, dentro de ese segmentito del votante, pues cada vez más escueto, y donde las reflexiones se dirigen simplemente a ver quién es el que tiene que mandar dentro de ese coto cada vez más cerrado. El problema de esa extrema izquierda apestosa no es quién manda, eso es igual. El problema es que es apestosa. Esa extrema izquierda defiende cosas con las que la mayoría de la población no está de acuerdo, cosas con las que la mayoría de sus propios votantes no está de acuerdo. Si Pablo Iglesias pierde votos, si Yolanda Díaz pierde votos, no es simplemente porque Yolanda Díaz sea, manifiestamente mejorable en términos intelectuales o porque Pablo Iglesias tenga siempre cara de enfadado, sino simplemente porque defienden cosas que son incorrectas, inmorales y un poquito repugnantes. Por ejemplo, todo ese antisemitismo que exudan por los poros, todo ese destruir todo aquello que puede cimentar la convivencia en una nación, todo ese supeditarlo todo
a objetivos ideológicos que no tienen otro objeto que permitirles la consecución y el mantenimiento y el disfrute del poder, pues todo eso al final genera un rechazo per se. No todo el mundo en la izquierda es antisemita, no todo el mundo en la izquierda es antiespañol, no todo el mundo en la izquierda cree que la política es simplemente una lucha descarnada por el poder, y al final, pues mande quien mande, el mensaje que lanzan esos grupos, Sumar, Podemos y cualquier otro que pueda salir para sustituirlos a ambos, pues es un mensaje muy de odio, muy chirriante. Y da lo mismo a quien pongan. Seguirá siendo un mensaje chirriante, a menos que cambien de mensaje, en cuyo caso no sé si dejarían de ser ellos mismos. En cualquier caso, pues ¿qué quieren que les diga? No voy a llorar porque en estos momentos Sumar esté estallando por los aires. No merecen otra cosa. Toda esa izquierda podemoide no merece otra cosa, porque lo único que ha traído a este país son desgracias. Empezando, por ejemplo, por esa ley del solo sí es sí, que a tantos violadores y depredadores sexuales y pederastas ha ayudado, y por la que todavía ninguno de ellos ha salido a pedir perdón. Y mucha atención porque Junts consigue la presidencia de la mesa del Parlamento de Cataluña con el apoyo de Esquerra Republicana y la CUP. El elegido como presidente ha sido Josep Rull, ex consejero de la Generalitat Catalana. Rull obtuvo 59 votos a favor en la segunda votación provenientes de Junts, ERC y la CUP. Sin embargo, ERC y la CUP han mostrado recelo en su apoyo a la presidencia de Junts, votando en blanco en la primera ronda, donde Rull solo recibió los 35 votos de los diputados de Junts. Para asegurar la presidencia del Parlamento catalán, la mesa permitió la delegación de voto de Carles Puigdemont y Lluís Puig, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional que había invalidado el voto a distancia de Puig en la legislatura pasada. Por su parte, Vox ha anunciado que interpondrá una querella por desobediencia y prevaricación contra los miembros de la mesa de edad del Parlamento catalán por aceptar la delegación de voto de Puigdemont, Wagensberg y Lluís Puig. El acuerdo entre las fuerzas independentistas ha asignado la vicepresidencia primera de la mesa a Raquel Sanz de Esquerra Republicana, mientras que el socialista David Pérez ha sido respaldado por su grupo para ocupar la vicepresidencia segunda. El Tribunal Constitucional declaró ilegal el sistema de votación telemática que aprobaron de emergencia en la mesa del Parlamento de Cataluña en la legislatura pasada para permitir votar a uno de los miembros del Parlamento de Cataluña que estaba fugado en el extranjero. En lugar de hacer una reforma del reglamento que hubiera hecho posible el voto telemático, se hizo un apaño de emergencia porque me supongo que ni daba tiempo ni tenían los apoyos necesarios para reformar el reglamento, y se le permitió votar a ese fugado. El Tribunal Constitucional ahora, hace unos días, ha declarado ilegal esa reforma, no por el voto telemático en sí, sino por el modo en que se había hecho, porque se había hecho sin aprobar la correspondiente reforma reglamentaria. ¿Qué ha hecho la mesa de edad del Parlamento de Cataluña? Pues pasarse lo que ha dicho el Tribunal Constitucional por el forro de sus caprichos, y ha decidido permitir que Puigdemont y otro de los fugados voten a distancia telemáticamente utilizando ese mecanismo de emergencia, ese mecanismo no reglamentario que el Tribunal Constitucional acaba de tirar abajo. Vamos, que les da igual lo que el Tribunal Constitucional diga. Y aprovechando eso, se han hecho con la presidencia del Parlamento de Cataluña, que se le ha entregado pues a uno de los golpistas, uno de los del partido de Junts, uno de los de Puigdemont, dejando fuera de la presidencia al partido más votado, que era el Partido Socialista de Cataluña, el PSOE, de Salvador Illa y Pedro Sánchez. Con lo cual, tenemos otra vez
lo mismo de siempre. Tras la reforma del delito de malversación para tratar de que se escapen a la acción de la justicia ciertos golpistas, tras la eliminación del delito de sedición para que se escapen otros, tras la aprobación de los indultos para dejar sin efecto condenas a los golpistas y tras la aprobación de la ley de amnistía, seguimos en desobediencia abierta, en este caso al Tribunal Constitucional, pero en general a todo el ordenamiento jurídico español. Por supuesto, el argumento de siempre del Partido Socialista de no, cada paso que doy es para pacificar la cuestión, es mentira. Por supuesto que no dan ninguno de los pasos para pacificar nada, porque no se puede pacificar a un animal salvaje. Un animal salvaje pues tiene su naturaleza, y el golpismo separatista es un animal salvaje con una naturaleza golpista y separatista. Nada de lo que le des servirá para nada, sino para alimentarle. Lo único que puede evitar que el animal golpista dé golpes, pues es aplicar la ley y mantenerle en un sitio donde no pueda hacer daño. Pero el Partido Socialista está por el pacto con quienes quieren destruir la nación, porque al Partido Socialista la nación, la libertad, la Constitución, la democracia, el Estado de Derecho le importan un soberano pimiento. Quieren sus objetivos políticos y les da igual lo que se lleven por delante. Luego intentarán justificar, no, esto es para pacificar Cataluña. Por supuesto, es todo mentira, es razonamiento a posteriori para tratar de calmar a sus huestes, para que aquellos mismos a los que les dijeron no, la amnistía es inconstitucional, pues luego, después de cambiar de opinión y girar 180 grados, pues poder decirles no, cambio de opinión, pero es por una buena causa. Y bueno, pues el que busca razones para autoconvencerse les compra la mercancía. Tenemos ya a la mesa del Parlamento, la mesa de edad del Parlamento de Cataluña, en franca desobediencia al Tribunal Constitucional, y se ha elegido de manera ilegal una mesa del Parlamento de Cataluña. Bueno, Vox ya ha anunciado la presentación de la correspondiente querella ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que pasará? Pues pasará lo que ordene Pedro Sánchez. Escuchen esta otra noticia. Y es así como en otros asuntos, el Tribunal Constitucional estudia anular la condena de Magdalena Álvarez por el caso de los ERE fraudulentos, una condena que fue impuesta por la Audiencia de Andalucía en el 2019 y ratificada en 2022. Ahora el Constitucional estudiará el recurso interpuesto por la magistrada progresista Inmaculada Montalbán en favor de la que fuera consejera andaluza de Hacienda durante 10 años, con el fin de anular su condena. Dicho recurso será abordado en el pleno del próximo 18 de junio. Vale la pena recordar que Magdalena Álvarez fue reivindicada por Pedro Sánchez en el mitin de su partido celebrado hace unos días en Benalmádena. No somos ingenuos. Tampoco hemos sido, ni soy yo, el primer presidente socialista que ha sufrido y ha sido objeto de ese ataque. Aquí tenemos también, ahí está Magdalena, exministra malagueña, el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años. Eran las palabras de Pedro Sánchez en Benalmádena. Vale la pena recordar que frente a este caso, en el 2019 la Audiencia de Sevilla condenó a la cúpula de los gobiernos socialistas entre el 2000 y el 2010 por su papel en la creación de una fórmula fraudulenta de reparto de ayudas sociolaborales. Vaya. Interviene Sánchez en un mitin en Benalmádena en plena campaña electoral y saca a Begoña a un lado, a Magdalena Álvarez condenada a otro. Y entonces Sánchez pone a Magdalena Álvarez como ejemplo de persona perseguida por las difamaciones y los bulos de la extrema derecha. Y entonces ahora nos enteramos de que el Tribunal Constitucional, al servicio de Sánchez, estudia anular la condena a Magdalena Álvarez por los ERE. ¿De quién depende el Tribunal Constitucional? Pues eso. Estamos llegando a un nivel de desvergüenza francamente notable. Pedro Sánchez anunciando en un mitin electoral
futuras resoluciones del Tribunal Constitucional. No me digan que no es bonito. Ya hemos perdido todo rastro de decoro. Ni se molestan en disimular que el Tribunal Constitucional pues es un instrumento al servicio del Partido Socialista. Al final, pues entre las acciones del PSOE y las inacciones del PP, que en Andalucía no ha movido un dedo para que paguen por lo que hicieron los de los ERE, pues se van a terminar yendo todos de rositas. Por cierto, ¿qué tal va el limpiar la administración andaluza de todos los que colocaron los del régimen de los ERES? ¿Se ha hecho algo? Bueno, será que todavía no ha habido tiempo. En otros asuntos, seguimos de cerca la liberación de los 4 rehenes israelíes que se produjo durante el fin de semana. El anuncio lo hacía el gobierno de Israel el pasado sábado. Los rehenes que fueron secuestrados por Hamás durante el Festival de Música Nova el pasado 7 de octubre fueron liberados en 2 puntos diferentes del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. Los rehenes rescatados con vida son Noah Argamani, de 25 años, de Almog Mierjan, de 21 años, Andrei Kozlov, de 27, y Slomif Sif, de 40. Tras la liberación de Noah Argamani, se conoció que esta rehén se encontraba secuestrada en la casa de Abdallah Al-Yamal, un fotoperiodista que ha colaborado con la cadena Al Jazeera y que pertenece a el Palestinian Chronicle. Asimismo, ha compartido información en varias ocasiones a la BBC de Londres. Vaya. Resulta que un periodista palestino del Palestine Chronicle, y que alguna vez había colaborado con Al Jazeera, tenía en su casa a 3 de los rehenes capturados por Hamás. Me pregunto cuántas informaciones de corresponsales de medios españoles en la zona, cuántas informaciones de medios occidentales han estado basadas en la información que este, entre comillas, periodista transmitía. La verdad es que estoy disfrutando viendo cómo rabian todos los antisemitas, todos los nuevos nazis ante la operación magnífica de liberación de los 4 rehenes por parte de Israel. Y ahora claman, pero ha muerto gente en la liberación. ¿Y quién tendrá la culpa de que muera esa gente? Obviamente el ejército israelí, el gobierno israelí, tienen la obligación de liberar a los rehenes capturados. Y si Hamás se dedica a ocultar a esos rehenes entre civiles palestinos, entonces es Hamás el que está utilizando como escudos humanos para sus crímenes de guerra, porque tomar rehenes es un crimen de guerra descrito en las convenciones de Ginebra. Es Hamás el que está utilizando escudos humanos para cometer sus crímenes de guerra. Por tanto, todos y cada uno de los civiles que hayan muerto en la operación de rescate son responsabilidad exclusiva de Hamás. Por cierto, los civiles en concreto que tenían en sus casas a los rehenes israelíes no son civiles. La toma de rehenes es un crimen de guerra, y quien colabora en un crimen de guerra es un criminal de guerra. Y hay una manera muy simple de que no muera ni un solo civil palestino más, que es que Hamás libere a los rehenes israelíes y que los terroristas de Hamás salgan con los brazos en alto para someterse a la acción de la justicia. Fíjense, con eso se acaba todo el tema. Pero ahí tenemos a todos los antisemitas llorando por las esquinas porque 4 rehenes han sido liberados. Pues tengo un mensaje para esos antisemitas. Os jodéis. Hala, que pase el siguiente. Vamos con doña Laura Fernández Cañas, periodista de OK Diario, para que nos cuente ¿qué trae hoy OK Diario en la portada? Buenos días, doña Laura.
Muy buenos días. Parece que la paz y la armonía siguen alejándose de la Moncloa. Y como prueba, nuestra portada del día de hoy. Les estamos contando, entre muchas otras cosas, que la Complutense da un paso más y borra el curso de verano de Begoña Gómez tras el escándalo de su imputación. También le hablamos de la maniobra del PSOE para que la Fiscalía Europea asuma los casos de Koldo y Begoña y así conseguir desactivarlos. Pero estas son solo dos de las muchas noticias que encontrarán en OK Diario. Les esperamos. Gracias, doña Laura.